y el mundo anarquista de antimilitarismo. Y por lo que veo a través de tu explicación es que dentro de lo que serían los poderes factuales de estos grupos termina habiendo una aceptación de ese militarismo. Y yo lo que digo es que desde mi punto de vista, si analizamos lo que sería desde abajo, es decir, las personas, el proceso es casi inverso o no se produce. Eso es lo que quiero decir. Eso era lo que quería expresar. Vale, yo no quería decir que este discurso, lo que nos esté hablando, es una desafección cada vez mayor al militarismo, tampoco. Lo que he querido plantear aquí es que estos debates nos sirven a imaginar lo que está pasando. Yo creo que en el fondo es complementario, porque precisamente esta incomodidad de ciertas voces dentro del pensamiento antimilitarista, lo que yo creo que tiene que ver con eso que estás señalando tú, que al final la gente pues, cada vez está más harta de un aparato de guerra que cada vez necesita más de la coacción para mantenerse, ¿no? Claro, que los anarquistas rechazan la militarización porque van a perder poder, eso también es verdad. Eso es lo que quieres plantear, ¿no? No, esa es la pregunta. Sí, hombre, yo creo que tal. Vamos a ver. Vale. Y luego, bueno, vale, pues entonces ya pasando al tema de las garantías de no repetición, claro, esa es la cuestión más incómoda. Porque al final lo que supone es poner ya claramente el acento en el presente. Entonces, ¿qué significa la garantía de no repetición? ¿Qué es lo que no hay que repetir? Entonces, yo creo que yo soy partidario de hacer una lectura radical y amplia de lo que son las garantías de no repetición. Y eso a lo que nos lleva es a una defensa radical y amplia de los derechos humanos en el presente. Pero, bueno, es un tema delicado también, ¿no? Porque, primero, no se habla mucho de las garantías de no repetición, a pesar de que la ONU las contempla, ¿no? Porque, bueno, porque en el fondo supone, es un poco boomerang, ¿no? También ya te tienes que empezar a analizar tú mismo, ¿no? Es fácil, desde quienes han defendido más la democracia revolucionaria, bueno, ¿qué significa esto? ¿Que ya nunca se va a poder utilizar la violencia? Entonces, pues acaso no entra en eso, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, lo mismo. O sea, es paradigmático, ¿no?, que uno de los jueces que haya sido Espeya en el caso de la apertura de sumarios, con el tema del franquismo, para esta razón, es una persona que también tiene denuncias hechas claramente y no solamente en instancias estatales, sino también internacionales de la Corte del Tribunal de Estrasburgo con el tema de torturas, de no haber actuado. Entonces, claro, pues es que es un tema delicado. Claro. ¿Están resueltas las garantías de no repetición en un Estado de Derecho? Cuando tenemos una legislación migratoria que lo que está haciendo es condenar a la gente a muerte en el Mediterráneo, pues es un tema delicado. Yo ante eso, o sea, no sé, ese es abrir otro melón, ¿no? Si como punto de partida yo lo que abogaría es por una lectura amplia y lo más literal posible, ¿no? Que al final, cuanto más amplia es la garantía de no repetición, lo que están diciendo es que más irrenunciable tiene que ser el respeto a los derechos humanos de las personas en el presente. Pero bueno, yo, y yendo también un poco a lo que planteabas, en fin, claro, el entrar sobre esto en el fondo significa dejar de lado el espacio en el que se da una lógica de la violencia de una manera más indiscriminada y más sistemática, que es en el bando franquista. Y que además, que como tú has dicho, esa lógica de la violencia no responde a la lógica de guerra. O sea que cuando Mola prepara sus directrices en la primavera del 36, cuando empiezan a aplicar, no se está pensando en una guerra de 3 años, se está pensando en un golpe que se va a triunfar en semanas. Y en esas semanas lo que hay que hacer es aplicar el terror de manera indiscriminada. O sea, no es una cuestión de guerra, es una cuestión claramente de afianzar el poder. Entonces es verdad que
este tipo de análisis tienen ese peligro. Y José Luis Ledesma también ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Es decir, bueno, pues al final está bien el concepto de cultura de guerra, que creo que nos da herramientas, pero claro, si lo tomamos simplemente como una cuestión, ¿no? Pues así como cierto paraguas, pues al final tiene el peligro de convertirse en algo un poco atemporal y que lo que hace es esconder las diferentes lógicas de la violencia que hay en diferentes espacios y en diferentes... Pero claro, pero también sí, yo creo que también eso también es algo que hay que abordar. Porque como el bando franquista tiene una utilización de la violencia mucho mayor, tiene una lógica militarista muchísimo más mayor, tiene incorporada toda una tradición, eso sí que es una memoria militarizada, claramente, una construcción de la historia en la que se habla del ejército como columna vertebral de la nación española, ¿no? O sea, en fin, pues claro, como eso es así, perdón, pues entonces también tenemos que mirar un poco a lo que pasa en el otro bando, ¿no? No sé. Perdona, quería hacer una observación al hilo. Bueno, otro que no hablará. No. Al hilo de esta observación, tú comentabas ese análisis que hace José Luis Ledesma sobre la cultura de guerra, que a mí me parece maravilloso. A mí en su momento cuando lo leí me pareció, tiene toda la razón, ¿no? Hablamos del concepto de cultura de guerra para entender la lógica de la violencia. Resulta que nos encontramos con que la violencia tremenda se produce justamente cuando no existe cultura de guerra porque no pudo existir todavía en el 3 de agosto. Por tanto, estamos volviendo a un círculo vicioso. ¿Dónde está la cultura de guerra? Efectivamente, en la tradición formativa del ejército, del sector africanista del ejército. Pero esa cultura de guerra existe en la población, no mucho. Entonces, estamos siempre en el problema. Interpretamos esto desde la lógica militar de los bandos contendientes, no desde la lógica, que era un poco la observación que yo hacía, sino desde la lógica de cómo General Pie vive esto en la retaguardia, donde, bueno, pues es el escenario de la violencia, pero también en el frente, porque también en el frente es donde están los que no aceptan, se fugan, se cambian de bando, desertan. Bueno, entonces un poco era entrar en la dificultad de esto. Claro, estas categorías analíticas pensadas o razonadas para una situación como la Primera Guerra Mundial y razonada en términos tan estrictos como lo razona la historiografía francesa, si los intentamos aplicar a otros contextos, hombre, son útiles, extraordinariamente útiles porque nos dan otra mirada nueva, pero casi como decía José Luis Ledesma, a cada respuesta que nos dan nos plantean otra pregunta. ¿Y ahora cómo seguimos? No, un poco en esa situación estamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, antes de terminar, yo quería hacerte un par de comentarios que no han salido de todo, pero a ver, uno es que nuestra presentación original y que está detrás de lo que tú planteas y que yo creo que tiene mucho futuro y que socialmente es muy potente toda esta reflexión, porque al fin y al cabo hay que asumir ahí tú lo explicabas, tu posición personal, es decir, la sociedad española actual procede, una parte de ella, de una situación en la que no hay solución, en la que una parte enorme de la juventud, de los que fuimos jóvenes en los 80, fuimos objetores, y otros como tú, insumisos. Es decir, tenemos una cultura desmilitarizada. Entonces, inevitablemente tenemos que hacer una mirada del pasado desmilitarizada. Y eso es lo que me parece más relevante de lo que tú planteas, ¿no? Con dificultades, aunque hay que bajar a tierra muchas cosas y falta mucho estudio empírico, ¿no? Y ahora tu línea es otra, como vos decías. Eso por un lado. Quiero hacer esa reflexión porque es el valor, como dice al principio, que tiene, digamos que hubo una reacción social frente al ejército, empírica, no está estudiado ni siquiera en términos sociológicos, y hoy en día hace una reacción historiográfica. Y en ese sentido, la reacción historiográfica, que es un poco lo que tú planteas aquí, con lo que yo creo que estamos todos muy en línea, ¿no? Acabas de mencionar una cosa sobre la que nosotros discutimos mucho y discutimos en nuestros libros de otras miradas y discutiremos también en el congreso del 10 de julio, que aprovecho para informar a todos, ¿no? 18, 19 y 20. Y es esa idea de, que me gustó mucho, ¿no? Mola habla de un golpe de semanas, claro, efectivamente. Habla de un golpe nuevo, de una lógica nueva también del golpe. No es el golpe
del 32, ni el del 23, ni el del 76 de Martínez Campos, es un nuevo. Y eso, lo que va a ocurrir no se sabe, pero lo que él está pensando lo cuenta. Y efectivamente, me hizo gracia sobre el golpe de semana, porque no es un golpe de día, no es un golpe de día, es un golpe de semanas, y está claro que hay un Estado Mayor de un golpe que está diseñando algo que va a durar. Y en ese sentido, era realmente lo que te quería plantear. Yo creo que antes establecías una cierta cautela que volviste a establecer al final en la respuesta de la pregunta, ¿no? Yo creo que tal vez para poder enfocar esto de nuevo hay que romper algunas cosas, ¿no? Y una tiene que ver con el revisionismo. Y en relación con lo que decía ahora, yo creo que hay debates que no son nuestros, que son de otros. Yo creo que los historiadores y las historiadoras en España, en el Estado español, debemos de reivindicar nuestra capacidad de revisión. En el sentido anglosajón y a la historia social, que no tiene nada que ver con el temor al revisionismo que existe en Alemania o en Italia. Y tiene lugar un debate diferente. En la lógica de la historiografía del Estado español, el revisionismo es horroroso. Y este temor nuevo, a ver si nos vamos a llamar revisionistas, porque planteamos que la represión es exterminio, ¿no? O que en un sitio, ¿no? O que hay que analizar lo que ocurre en la zona republicana, porque no todo el mundo hacía la guerra como héroes, o porque las víctimas no querían ser víctimas. Yo creo que eso tiene que ver con la capacidad de rigor a la que tú te referías, ¿no? Y en ese sentido, en fin, aquí tuvimos también a Ricardo Robledo, discutimos esta cuestión con él. Estamos un poco, porque estamos en el noroeste y hay brumas, pero el caso es que la opción de revisionismo es algo que no nos preocupa. No sé qué dices sobre eso. Terminamos ya que está. Vale, pero también existe, en el caso español, yo creo que existe ahora un revisionismo, si queréis, no sé si la palabra está mejor, porque el revisionismo es viejísimo. Tiene un, sí. Es franquismo viejuno. Sí. Sí. Pero parte del análisis del discurso para coger una selección de discursos durante los años 30 en el que efectivamente, si queremos buscar, del rey, sí. existe, ¿no? Y entonces yo creo, bueno, la guerra, ¿por qué llega? Pues la gente ya tenía discursos violentos y de aniquilación. Eso es falta de rigor. Eso es falta de rigor. No es revisión. Es no enterarse de nada. Y sí. Lo que va a revisionismo es decir lo más importante. Y ya para terminar, yo creo que cuando hablabas de los soldados, también es verdad que hay mucha gente que es desafecta, pero también es verdad que hay relaciones de confraternización en los frentes, sobre todo en los frentes tranquilos, como los frentes extremeños, que también son motivos de preocupación y de castigo para las autoridades de un bando y de otro, que dicen, ojo, nada de salir a cambiar tabaco, nada de salir a jugar al fútbol, ¿no? Aquí estamos en guerra y aunque no se pegue un tiro en 2 meses, estamos en guerra. Una cosa seria, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a